Un pleno más de infarto para el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Es el último del año y es otro más en el que vuelve a evidenciarse la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. La jornada podría ser tranquila y casi de puro trámite, pero vuelve a convertirse en el ejemplo perfecto del vodevil político que nos regala este Ejecutivo Frankenstein. Sobrevolando la Cámara Baja de hoy hay dos asuntos clave: el paquete fiscal y la ley de eficiencia de la justicia. En el aire están las alianzas más débiles que nunca y un Gobierno que juega al funambulista sin red, con unos socios que dicen ahora sí, ahora no, ahora sí, y una oposición, la del PP, que ha descubierto que bailar con los separatistas de Junts tiene su magia y encanto. El paquete fiscal, que salió adelante en el Congreso de los Diputados después de noches y noches de negociación in extremis, vuelve a la Cámara Baja con una novedad explosiva: que Junts y el Partido Popular se han hecho ojitos en el Senado y han pactado cambios en el texto. Segundo acercamiento en una semana entre estas dos formaciones. Recordemos que la semana pasada decidieron suspender el impuesto de las eléctricas, desatando las alarmas en Moncloa. Ahora, ese idilio de Feijóo y Puigdemont amenaza con dinamitar el pleno de esta jornada. Junts insiste, eso sí, en que son fieles a su acuerdo con el PSOE en el Congreso, pero también dejan claro que ellos no son del bloque del Ejecutivo y que nadie se atreva a dar sus votos por descontados. La única coherencia, según ellos, es la de sus principios que curiosamente parecen alinearse con las tesis del PP justo cuando más duele al Ejecutivo. Las enmiendas pactadas en el Senado no hay que restarles importancia. Fíjense, una de ellas, la rebaja del IVA a los productos derivados de la leche al 4%. Pero aquí lo importante parece que no es lo que se aprueba, sino cómo queda el tablero político tras cada jugada. Hoy en el Congreso podría haber sorpresas. Las enmiendas introducidas en el Senado se votarán por separado si así lo solicita algún grupo. Y aunque todo apunta a que Junts no va a apoyar las propuestas del PP, los populares confían en algún milagro que les sonría a última hora. Si no, ese texto volverá a ser el que se pactó inicialmente con los socios del Gobierno. Un alivio para la Moncloa, pero también un recordatorio de su posición precaria y debilitada. Y si el paquete fiscal ya parece una montaña rusa, la ley de eficiencia de justicia promete también emociones igual de fuertes. Aquí Podemos amenaza con dinamitar el acuerdo si no se elimina una enmienda del PNV que, según ellos, facilita los desahucios. En paralelo, Junts vuelve a tensar la cuerda exigiendo a Sánchez que no se tome a la ligera esa cuestión de confianza. Por supuesto, todo esto llega en un momento especialmente delicado, con las negociaciones de los presupuestos avanzando a trancas y barrancas. Junts ha decidido colocarse en el centro del escenario y marcar el ritmo de la función. Pacta enmiendas fiscales con los populares, se opone a prorrogar el impuesto a las eléctricas y amenaza con varias derrotas simbólicas para el Gobierno en este pleno. El PSOE, como siempre, apura las últimas horas para intentar recomponer las piezas de este rompecabezas casi imposible. Sesión de infarto que promete dejar claro una vez más que aquí nadie tiene asegurado ni el control ni la estabilidad, porque en esta legislatura lo único constante es el caos. Muy buenos días, hoy es jueves, es 19 de diciembre y en el santoral del día de hoy celebramos Santa Eva. Felicidades a todas las Evas que en estos momentos nos estén viendo, con muchísimos asuntos además hoy encima de la mesa, porque no solo tendremos que hablar de la posición política de este Gobierno en un momento de debilidad parlamentaria, sino también de esta semana horriblemente en lo judicial, porque desde el lunes hemos visto como diferentes personas relacionadas directa o indirectamente con Pedro Sánchez han pasado por los distintos tribunales, y además esta misma mañana hemos conocido novedades también en torno a José Luis Ábalos o incluso sobre Reyes Maroto. Recordarán como a principios de esa semana, el lunes, Víctor de Aldama habló sobre ella ante el magistrado. La propia Reyes Maroto dijo que no tenía nada que ver, que nunca había hablado con el considerado comisionista de esta trama, y hoy justo un periódico publica el mensaje que desmiente a la propia Maroto. Enseguida hablaremos de ello. Comenzamos antes saludando a los invitados que nos acompañan en esta misma mañana y comenzamos con don Julio Eriza. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Van pasando los acontecimientos a tal velocidad que es muy difícil que alguno permanezca en la cabeza, en la mente de la gente, ¿no? Porque uno
un tema mata a otro, una corrupción mata a otra, una mentira mata a otra mentira. En fin, es verdad que hay un suelo en el que una parte de la población cada vez más importante, que va creciendo, piensa que la clase política vinculada al Partido Socialista está en unos niveles de corrupción poco conocidos antes de esto, ¿no? Y eso sí que se va sedimentando. Luego, el día a día de Aldama, de Ábalos, de Koldo, de Begoña, de Sánchez, el otro hermano, etcétera, pues al final se te va un poco de las manos el asunto, porque cada media hora aparece una noticia diferente, y además en medios distintos, porque todos están poniendo una parte importante de sus capacidades de investigación para centrarse en este asunto, ¿no? Yo quiero hacer un pequeño comentario de las cosas que han pasado, pero que parece que ya no existan, pero que son muy importantes. Y es lo que ha pasado en Rumanía. Lo que ha pasado en Rumanía tiene una trascendencia en Europa, como otras cosas que ya vienen pasando alrededor de lo que es la Comisión Europea, Úrsula y todo ese equipo globalista que está mandando en Europa y que es mínimamente transparente. Lo que ha pasado en Rumanía es un atentado a la soberanía de un país y un atentado a la democracia flagrante. Bueno, pues no hay en este momento ninguna iniciativa que yo conozca en el marco europeo para al menos tener muy claro qué rayos ha pasado. A mí cuando hablan de que había 25.000 bots, creo que el bot debe ser una maquinita que se especializa en producir un determinado mensaje, ¿no? Bien, yo no soy ingeniero como Luis, pero lo que sí sé es que eso ha costado, hablan de 352.000 euros, que es lo que ha podido financiar Rusia, según explican, para, digamos, mediatizar en los resultados electorales en Rumanía. Bueno, pues en Cataluña hay 430 millones dedicados a bots para mediatizar las elecciones en Cataluña. Se llama TV3. 430 millones dedicados a los bots que producen TV3 y que mediatizan absolutamente la opinión pública de Cataluña. En España hay cada año 150 millones de euros dedicados a bots que producen Antena 3, Telecinco y los grupos afines y que están al servicio del gobierno, junto con otros medios de masas, ¿no? Que sepamos que bots hay en todas partes. Si aceptamos que por unos bots en TikTok es factible y es asumible entender y aceptar que se declaren nulas unas elecciones, imagínense qué pasaría si aquí entendiéramos que estamos rodeados de bots en la construcción de nuestra opinión pública, que es una opinión pública que no es libre y, por tanto, no permite que haya una democracia como tal, una democracia auténtica que necesita, que es imprescindible, conditio sine qua non para que exista la democracia, una opinión pública plural, formada en libertad. Además, como nos contaba la propia Cristina Georgeta de Rumanía aquí al día, aquí la semana pasada dando caña, esa presunta injerencia rusa se le atribuía a ese candidato conservador, además sin ningún tipo de prueba, como ella nos menciona. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, hay como una especie de dogma, que yo creo que se cree mucha gente, que es que cuando gobierna el PP consigue que el país vaya económicamente bien, y cuando viene el PSOE, esta economía bien la destroza, pero en base de mandar dinero a los más necesitados, al estado de bienestar y a que nadie se quede atrás, ¿no? La primera premisa es muy discutible, y puedo dedicarle otro día, pero la segunda es absolutamente falsa. Y entonces hoy voy a poner un ejemplo. Resulta que el año 19, después de la moción de censura, Pedro Sánchez hizo unas declaraciones diciendo que España soportaba el 30% de pobreza infantil. Eso era infumable, que eso era fruto de las políticas liberales y que por eso había nombrado un comisionado para la pobreza infantil. Señor que debe ser encantador, pero muy inútil en su función, porque ha conseguido que en junio de este año 24, en vez del 30, estemos en un 33,9, que casi todo el mundo diría que es un 34. Es decir, 1,3, uno de cada 3 menores de 18 años, con Pedro Sánchez las pasan canutas, y no he dicho otra palabra, ¿no? Somos el tercer país de Europa con más pobreza y exclusión, detrás de sitios tan interesantes como Rumanía y Bulgaria, ¿no? Tanto es así que el informe que salió de Bruselas sitúa a España, dice que España está en una posición crítica en este tema.
Lo digo por el bienestar sanchista, Pedro Sánchez, el comisionado y toda esta historia. La media europea de pobreza infantil, que no es alta, para Europa fardar de tanto estado de bienestar, está en un 24,8. En fin, entre un 24,8 y un 34 hay 10 puntitos de diferencia, ¿no? Bueno, pues nada, y por cierto, para acabar de arreglar, este mismo informe sitúa a España junto con Grecia en la cola del desempleo. Felicidades, Pedro y demás. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Y Pablo Marillos, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Julio, es que me has puesto este paquete aquí y estoy haciéndole ojitos. Con mala intención. Hay que endulzarnos la vida, desde luego. Bueno, es un paquete de regalo de chocolates Matías López y que, por cierto, es un extraordinario regalo de Navidad. Sí, precioso. Por eso son maravillosos. Sí, se deshacen la boca. Que se deshace y tal. Sí. Pero es que os recomiendo que probéis estos chocolates que son una pasada. Que están fantásticos. Y además la persona que los fabrica y los lleva es un tipo extraordinario. Desde luego que sí. Pues ya lo saben, chocolates Matías López para estas Navidades. Además, este paquete es perfecto si alguno tiene una comida o cena. Si venís por aquí a Modesto la Fuente y os lleváis los libros de Ana Catalina Emmerich, que es el mejor regalo que podéis hacer esta Navidad y estos Reyes, yo creo que os regalamos uno de estos paquetes de chocolates. Pues fíjate lo que te fantástico. digo. Si venís aquí, hay que venir a Modesto la Fuente, claro, a por los libros de Ana Catalina Emmerich. Pues ya lo saben todos ustedes. En fin, vamos ya con los principales asuntos del día. Nos vamos a fijar en José Luis Ábalos, porque al parecer, acabamos de conocerlo hace apenas unos minutos, ha denunciado la Guardia Civil ante la Fiscalía por interceptar su correspondencia siendo aforado. En el día de ayer vimos cómo el Congreso pedía el suplicatorio para Ábalos. El Tribunal Supremo pide al Congreso el suplicatorio para investigar a José Luis Ábalos al apreciar indicios de 4 delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y también malversación. El Partido Socialista ha adelantado que votará a favor de conceder el suplicatorio, lo que deja al exministro sin inmunidad parlamentaria. Nosotros respetamos las decisiones de la justicia, votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la justicia vaya hasta el final. El juez que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, ha realizado esta petición al considerar que lo declarado por Ábalos la semana pasada no coincide con los documentos y las declaraciones del sumario. Según el magistrado, el que fuera mano derecha de Sánchez se sirvió de su condición de ministro para adjudicar contratos a las empresas de Víctor de Aldama durante la pandemia a cambio de determinados beneficios económicos. El pasado 12 de diciembre, Ábalos declaró voluntariamente y negó haber recibido comisiones. Pero el juez hizo ver bastantes indicios de que el exministro se habría beneficiado, entre otras cosas, del pago del alquiler del piso de su novia Jessica en Madrid, de un chalet en Cádiz y de otro piso en el Paseo de la Castellana de Madrid. El magistrado toma esta decisión no solo tras interrogarle a él, sino también tras haber interrogado a su asesor, Koldo García, y a Víctor de Aldama. Un suplicatorio que está provocando distintas reacciones. Nosotras, con la corrupción, caiga quien caiga, tolerancia cero y, por supuesto, respetando los procedimientos judiciales al 100%. Aunque la votación no se va a producir hasta el próximo mes de febrero, primero tiene que llegar al Congreso. Y una implicada más en todo este asunto, se lo mencionaba rápidamente antes, es la que fuera ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, hacia la que apuntaba el propio Víctor de Aldama en su comparecencia del lunes ante el magistrado del propio Tribunal Supremo. La propia Reyes Maroto retó públicamente a Víctor de Aldama que publicase esas pruebas, a que acreditase de alguna forma que habían tenido conversaciones de algún tipo. Pues bien, esas pruebas están, porque hoy, esta mañana, el Confidencial ha publicado en su portada precisamente esos mensajes que intercambiaron Aldama y la propia Reyes Maroto, donde el propio Aldama parece que le pedía un contacto y Reyes Maroto, ahí lo ven, buenos días Víctor, le responde, disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio, le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España. Se pondrá en contacto contigo. Ahora, hace apenas también unos minutos, Reyes Maroto ha admitido precisamente ese cruce de mensajes con Aldama, pero dice que fueron simplemente un pequeño intercambio, don Luis.
Vamos a ver, un ministro de España no se dirige a un empresario al que no conoce de nada y con el que no tiene relación, diciéndole: buenos días, Víctor, disculpa el retraso. Me parece que el tono con el que los ministros hablan al común de los mortales suele ser más distante, primero para, en fin, que no les den mucho la lata, y segundo porque todos ellos están muy orgullosos de haber llegado tan alto en la vida, ¿no? Esto indica una familiaridad en el trato que apunta a que hubo antes otras conversaciones, bastantes, o reuniones. No era simplemente un empresario que pasaba por allí y que se comunica con la ministra, dice: no, buenos días, Víctor, disculpa que no te haya contestado antes. Parece casi el jefe, el Víctor, y esto ¿no? es de 2020. Sí. Habrá que saber en estos 4 años si ese contacto, por lo menos en la etapa de Reyes Maroto al frente de ese ministerio, si ese contacto se mantuvo, si hubo más mensajes y de qué tipo. Exactamente. La verdad es que lo que estamos viendo desde que ha estallado todo esto es un continuo retroceder. Ya saben ustedes que en las guerras, pues una de las tácticas posibles es: lanzo a mis tropas contra el de enfrente se atrinchera, pero si el enemigo es muy superior, pues va teniendo que retroceder poquito a poquito, ¿no? Eso es el Partido Socialista, que lo negaba todo y resulta que poco a poco va reconociéndolo todo. ¿Cómo? Que yo no he conocido a Aldama. Toma, foto de Sánchez con Aldama. Bueno, eso es una foto casual. Toma, foto de Aldama en la zona VIP del sitio donde se tomó esa foto. Bueno, pero Aldama nunca ha estado en la sede del PSOE. Toma, foto de Aldama en la sede del PSOE. Pero no pasó de la primera planta. Toma, foto de Aldama en la segunda planta con Ábalos. Todo así. En estos momentos lo de Sánchez es ya una agonía continua. Una cosa sobre lo que hemos visto antes, que es que Ábalos ha denunciado a la Guardia Civil por interceptar sus conversaciones. Bueno, eso yo creo que es un brindis al sol. La Guardia Civil puede haber interceptado conversaciones de Ábalos, por ejemplo, porque tiene pinchado el teléfono de otro con el que Ábalos se ha comunicado, ¿no? A menos que haya habido una orden específica de pinchar el teléfono de Ábalos, que eso sí sería ilegal porque es aforado. Pero eso lo puede hacer si un juez se lo autoriza. Puede hacerlo si un juez se lo autoriza. Ah, bueno, claro, efectivamente. Si lo encuentra infraganti. Por ejemplo, yo me he encontrado con un problema de Si lo han hecho sin la autorización de un juez, evidentemente. Un diputado conduciendo con grados de alcohol, lo paró la policía y evidentemente lo puede parar porque ahí no conoce que es un diputado. Simplemente encuentra un señor que va haciendo eses. Después tuvo que pedir un suplicatorio y toda la historia, pero el hecho no tuvo ningún problema. Por cierto, una de estas fotos de esta mañana, una televisión ya ha puesto sonido. No sé si lo habéis visto. No. La foto de Aldama, que parece que también estaba hecha con... debía ser con iPhone, que era la foto, pero tenía recorrido, le ha puesto sonido lo que dice Pedro Sánchez. ¿Y qué dice? Anda, cabrón, diciéndole a Coldo que lo fotografía. Lo cual parece que también indica una serie de... el nivel de colegueo como no el conocer cariño a de nadie, Armengol. muy duro. Sí. Pablo. A mí me sorprende del PSOE que ya han hecho la corrupción una cosa crónica absolutamente, y entonces ya nos sorprende su familiaridad con la porquería, que ese es su colegueo, con la porquería, ¿no? Entonces han conseguido que como cada día nos hagan una nueva noticia y además cada cual es más escandalosa que la anterior, pues ya nos hemos acostumbrado y han conseguido que sea agotador todo. Entonces ya nos agota, el tema del PSOE nos agota. Y entonces ahora Ábalos denuncia a la Guardia Civil, el PSOE a toda la Guardia Civil. El PSOE como partido denuncia a Almeida. El Reyes Maroto reconoce lo evidente, pero luego sí, pero luego no. Ya no sabemos nada de Juan Lobato, no sabemos dónde está, que descanse en paz. Entonces, le dieron un premio ayer los diputados. Eso, efectivamente, pues que descanse los periodistas parlamentarios. Que descanse en la paz de la última bancada. Entonces, en general, el PSOE ha conseguido que nos hartemos del PSOE. Y desde luego, conmigo lo ha conseguido claramente. Entonces, no veo que estén retrocediendo, porque yo veo que siguen ahí en la primera línea, con la bandera ondeada, además, el del tambor, el del chistu. Ahí está todo el mundo en la primera línea del PSOE, tocando la flauta, y va a seguir sonando, vamos. Y aquí nadie dimite, fíjense, Santos Cerdán es otro de los pesos pesados del propio Partido Socialista que de momento parece aferrarse al sillón a pesar de todas esas informaciones
que ilustran lo que parece cada día más evidente. Precisamente El Debate publica hoy en su portada cómo esa cuenta corriente del propio considerado fontanero del Partido Socialista se multiplicó por 5, atención, se multiplicó por 5 el salario de sus cuentas después de ese supuesto pago que, según Aldama, le hizo en un bar enfrente de Ferraz. Por cierto, hablando de dinero, Koldo García ayer se recorrió diferentes medios de comunicación, concedió, no sé si 4, 5, 6 entrevistas distintas. En una de ellas, sus explicaciones llaman bastante la atención. De hecho, no es del todo claro con lo que respecta a de dónde salía el dinero para pagar el piso de Jessica o los viajes. ¿De dónde salían esos 2.900? Bueno, pues parte me daba Jessica y yo le ayudaba en lo que podía. Que Jessica te daba el dinero a ti para que tú pagaras su... No, estás buscando, es decir... No, estoy intentando entenderlo. Entenderlo es muy fácil. Mira, el dinero, ¿vale? ¿Sí? Venía de un sitio lícito, no era nada ilegal, se podrá demostrar o no, es decir, porque tenemos que ver lo que decida su señoría, y ahí nos quedamos, es que es un ¿Alguien tema... te pagaba a ti para que tú le pagaras el piso a Jessica? ¿Quién me pagaba a mí? ¿No? Un sitio lícito, me has dicho. No. Que yo no he dicho en ningún momento... Vamos a ver, Risto. Yo ayudaba a pagar ese Pero no ese lo pagabas piso. todo. No, señor. ¿Quién pagaba el resto? A veces lo daba la señora Jessica. Ya está. Tú pagabas 2.900 euros al piso de Eso Jessica. no quiere decir que a mí me den parte del dinero. ¿Quién te daba? Jessica. ¿Jessica te pagaba a ti para que pagaras su piso? Bueno, repito que era una situación la cual no era permanente. Lo pagaba él, no es tan difícil de entender, ¿no? Julio, mientras tanto, No sé. se ha indignado... No, con la entrevista, porque el pobre Koldo ahí no tiene ninguna culpa. Sí, si eran 2.700, él ponía 1.500 y Jessica le enviaba 1.200 para que Koldo, que era el que había hecho el contrato de alquiler, se lo pagara al dueño. Pero, no es tan difícil, ¿no, Risto? No sé. Lo que pretende el otro es que es ya, chico, pero bueno, pero yo creo que hay que ser un poco honrado tú cuando entrevistas a alguien. ¿Te lo pagaba Jessica? No, te está diciendo que te envíe... A veces él pagaba los 2.700 y otros meses Jessica decía, bueno, pues 500 este mes los pongo yo. Fácil, ¿no?, de entender. Sí, pues ya está, se acabó la entrevista. Como no se lo cree el entrevistador, sigue pinchando. Qué joder. Julio viene con una cosa es que no se lo hoy. crea y otra cosa es que le diga, o sea que Jessica te pagaba a ti, no me pagaba a mí. Julio, o sea, esto era un pago del piso de No sé Jessica. si es inverosímil, pero lo que está diciendo es eso. No está diciendo que Jessica le pagara a Koldo, no. Está diciendo que le daba una parte del dinero para que Koldo, que era el que había alquilado el piso, pagara los 2.700. Pero en la práctica, Koldo intenta explicarse y no explica nada porque le dice... Eso es otra cosa. ¿Quién te Ahora lo daba? hablando de este y dice, a veces Jessica. Ah, bueno, ¿y las otras veces? No, ¿quién? Las otras veces ya se ve que lo pagaba. Pero de hecho, ha llegado a decir, el dinero sale de un sitio lícito o no, eso ya lo dirá su señoría. Dice, claro. O no. O sea, ¿sale de un sitio lícito o no? O sea, que es que... tampoco... es evidente que el Koldo está más pringado que la... Vamos. Es evidente que el Koldo está más pringado que nada y es evidente que su abogado no le ha dicho lo fundamental. No hagas entrevistas de televisión. Evidentemente. Y sobre todo 6 distintas en un mismo día. Si yo fuera el abogado de Koldo, desde luego, le diría que haga como la de Malinche, que se ponga a cantar en la puerta del juzgado. Sí, que es lo que mejor le diría. A ver, yo creo que todos ellos tienen memoria política, los que están en este tinglao. Y supongo que están pensando en Bárcenas, están pensando en Correa, están pensando en decenas de personas que han estado en la cárcel por temas parecidos. O sea, unos con más fundamento en las pruebas y otros con menos. Y estos señores saben que con lo que hay sobre la mesa, dentro de 4 años, estarán o en Soto del Real o estarán durmiendo en Victoria Kent. Si eso es impepinable. ¿Por qué? Porque el fondo de la cuestión es el enriquecimiento inexplicado e inexplicable. Y todavía no sabemos bien cuánto enriquecimiento, pero probablemente en cantidades, sobre todo a partir del tema de los hidrocarburos. Sí. O sea, que era la gran mamella, como dicen en Cataluña, que estaba repartiendo la leche dentro del Partido Socialista y entre mucha gente. Porque estamos hablando probablemente de un entorno de cerca de los 1.000 millones de euros de IVA. 1.000 millones de euros, que eran sociedades que se montaban, que se cobraban el IVA al cliente final, al 21%, supongo,
y ese IVA se lo iban quedando en la cajita y cuando llegaba el momento de declararlo, ¡cluc!, cerraban la compañía. Y así han ido sumando y sumando y sumando cantidades. Y hay que añadir, y no investigaba Hacienda nada. Sí, que sí, y luego dices, claro, Hacienda no investigaba nada. Nunca. Claro, es que se veían con el vecino se veían con el jefe de gabinete de la de Hacienda. Ahí va, a ver si va por ahí esto. Bueno, no lo sé, pero se veían con ella, no con él, ¿no? Pero es curioso que Hacienda no investigara nada. Ya, pero luego... A mí me gustaría que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Ayer el Tribunal Supremo de este país mandó un suplicatorio al Congreso en el que se afirma que quien era secretario de organización del Partido Socialista y número 2, mano derecha de Pedro Sánchez durante años, formaba parte de una organización criminal. Lo repito, secretario de organización del partido del Gobierno y número 2 del presidente del Gobierno. Formaba parte de una organización criminal según el Tribunal Supremo. Y todavía no ha dimitido Pedro Sánchez. O sea, es que aunque Pedro Sánchez no supiera nada, o sea, es que no puede continuar un minuto más en el cargo. Ya estamos normalizando todo, incluso que diga Pachi López, no, sí, vamos a conceder el suplicatorio porque siempre respetamos la justicia. No, hombre, no, tú concedes el suplicatorio porque resulta que va a salir adelante con el apoyo de alguno de tus socios. Así que no tienes más remedio que votar tú también a favor, porque si no, encima, pierdes la votación, quedas mal y de todas formas Ábalos va para adelante. Por cierto, sobre esta trama de hidrocarburos de Objective, que ha sido uno de los periódicos que ha estado publicando estas investigaciones, ha publicado hoy un audio en el que se muestra al propio Víctor de Aldama muy enfadado con los diferentes socios de la trama, porque en ese momento le estaban presionando para que les pagara el dinero que debía al resto de los involucrados en esta red. ¡Estuvo a tocarme cojones a mí! ¿Vale? Que tú no sabes el fin de semana que yo llevo. Y llevas todo el fin de semana machacándome. Que ya estoy hasta los que he llevado a todos lados. Que he consolado. ¿Vale? He decidido todo por ti. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y a mí tú no me chillas. ¿Te queda clarito? ¡Clarito! En El Mundo se publica hoy esta mañana que José Luis Ábalos además está aportando diferentes informes realizados encargados por el propio Óscar Puente para defenderse ante el Supremo. No sabemos qué recorrido puede tener esto, pero podría estar involucrando, compañeros, esta no es la que me estoy refiriendo a Ábalos, de esos 2 informes de Óscar Puente que podrían implicar, como decimos, al ministro de Transportes. Antes de irnos a una breve pausa de publicidad, contarles que acabamos de conocer que José Luis Ábalos comparece a la 1 en el Congreso de los Diputados. Dentro de media hora, el que fuera ministro de Transportes da una comparecencia pública. No sabemos si atenderá a preguntas de los compañeros periodistas, lo veremos en unos minutos. Pausa para la publicidad y volvemos, pero ojo, en esta pausa de publicidad aprovechen estos minutos para llamar al teléfono del Club de Amigos. Como les hemos estado contando estos días, lo explicaba ayer perfectamente nuestra compañera Paula Cruzado, quedan muy poquitos días de este mes y tienen que aprovecharse del momento porque para que así esas donaciones que ustedes puedan aportar y que nosotros le agradecemos con muchísimo cariño puedan desgravarse de las mismas en la declaración de la renta del año que viene. Fíjense, estamos a día 19 de diciembre, sí. No queda absolutamente nada. En el 91 616 24 64 se lo explicarán perfectamente. Además es el mismo número de teléfono al que pueden llamar si en estas navidades quieren hacer un detalle, un regalo especial. Ya saben que todo lo que hay en el club, todos los productos, pulseras, relojes o libros están a unos precios irresistibles. Y además ha llegado el día. Hoy es jueves. Hoy les vemos, nos vemos, vamos a celebrar, vamos a brindar juntos. Este jueves, día 19 de diciembre, es la cena del Club de Amigos, ese encuentro que, como les he estado diciendo, promete ser inolvidable. Vamos a brindar por el año nuevo y también vamos a disfrutar, charlar y, como decía Josep María Francas la semana pasada, también escucharles a todos ustedes para luego servirles de altavoz. Allí estarán Miguel Durán, Xavier Orcajo, don Luis del Pino, Alejo Vidal Cuadras, Kake Minuesa, el propio Josep María Francas y muchísimo más. Si necesitan más información, ese número de teléfono, el 91 616 24 64. Si lo prefieren, pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Publicidad y volvemos, aquí les esperamos.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y hablemos de lo político, porque el de hoy es el último pleno en el Congreso de los Diputados del año y se produce además en medio de la relación tensionada por Junts, porque no se sabe qué es lo que puede pasar en la sesión de esta misma mañana. Como les decía, hay 2 normas que vienen del Senado que son muy importantes, una de ellas es ese paquete fiscal, otra es la Ley de Eficiencia de la Justicia y las 2 además van a poner a prueba esa fortaleza o debilidad, mejor dicho, del Gobierno, esa red de apoyos que el Ejecutivo necesita para que las diferentes cuestiones parlamentarias puedan salir adelante. Lo veremos a lo largo del día. Vox, el partido de Santiago Abascal, en las últimas horas ha querido denunciar la posición del Partido Popular después de unas afirmaciones que el propio Alberto Núñez Feijóo hizo un corrillo de periodistas alabando a los de Junts. Dicen los de Vox que Junts es un partido liderado por un prófugo de la justicia, un partido golpista que odia a España, un partido que incluso tiene en sus filas a malversadores, corruptos y también condenados por sedición. Dice, Feijóo quiere echar a Sánchez y quedarse con sus socios. Por otro lado, en Voz Populi, Moncloa, esto es lo que publica este digital, Moncloa consideran que sería Pablo Iglesias quien está detrás de un plan para impedir unos nuevos presupuestos y así conseguir precipitar ese posible adelanto electoral. Por otro lado, en el Congreso, en el día de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de la buena calidad democrática de la que goza España. Sin embargo, un diputado del Partido Popular ha sacado un tuit con todos los informes que desmontan esas afirmaciones de Sánchez. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Derecho de Rectificación. El Gobierno quiere promover una mayor calidad en el debate público evitando los bulos, fomentando las buenas prácticas. Pedro Sánchez en el Congreso ha dicho esto. Y fruto de todo ello y de otras muchas cosas que está haciendo este Gobierno, España ha escalado en los rankings internacionales más acreditados en calidad democrática y calidad institucional. ¿Los medios pueden rectificar al presidente del Gobierno? ¿Eso está incluido en la ley? Se ve en los datos si Sánchez ha dicho la verdad. El índice de democracia de The Economist situaba en el año 2019 a España en el puesto número 16 y los datos recogidos en el ranking de 2023 se encuentran en el número 23, 7 puestos de diferencia. En este caso, la calidad democrática de España no ha mejorado, todo lo contrario a las palabras del presidente. En otro estudio, el que realiza Freedom House, mide el grado de democracia y libertad política en todos los países. En el año 2019 daba a España una puntuación de 94 sobre 100 y en el 2023 90 sobre 100, bajando puntos en derechos políticos y libertades civiles. Comparando el ranking global, se ha pasado de estar en el puesto 18 al 40, bajando 22 puestos durante el periplo socialista en la Moncloa. Un informe realizado por 40DB para la cadena SER y El País refleja que un 68,5% de la población cree que la democracia se está deteriorando. Y en cuanto a cómo definen los españoles la democracia, el concepto positivo que más asocian a ella es el de libertad. Por lo tanto, Sánchez... menuda inventada. No es muy difícil pillar al presidente del Gobierno una de sus mentiras, pero desde luego sí que es cierto que con estas cosas se expone la situación de nuestro país y cómo precisamente se ha ido deteriorando, Luis, en estos últimos años. No pensemos que es que Sánchez elige algún ranking por ahí extraño, lo escoge a propósito para decir hemos mejorado en calidad democrática. No se piense que Sánchez se cree lo que está diciendo. Sánchez es consciente de que está lanzando una mentira y la lanza para que hablemos de esa mentira y no hablemos de que hoy está imputado el que era su mano derecha, Ábalos, y se va a pedir suplicatorio al Supremo. En el Partido Socialista la mentira es un arte, es el arte de desviar la atención. Usan conscientemente la mentira porque saben que así los demás entramos al trapo de esa mentira. Bueno, pues
Yo sugiero no hablar de las chorradas que diga Sánchez o de las chorradas que diga Bolaños. Hablemos de lo que es importante. En estos momentos España es un país enfangado en la corrupción, Sánchez es un hombre acosado por la corrupción a todos los niveles y Sánchez se tiene que ir ya, no puede aguantar más y de hecho yo creo que no va a aguantar mucho más. Pues yo sí que creo que con estas cosas las mentiras hay que exponerlas precisamente por eso, porque si no caemos también en esa trampa, que a veces creo que Francas ha sido bastante insistente en esa idea, la trampa del Partido Popular que da como válido ciertas cosas exponer su mentira sí, pero vamos, que una vez expuesta seamos conscientes de que no debemos entrar a sus trapos. Mi teoría es no dejar pasar ni una, pero si es verdad, no picar. Sí. Pero no dejar pasar ni una, porque dicen, o sea, cada vez que sale un ministro dice alguna cosa que es o una gilipollez integral o una mentira estúpida, entonces hay que decirlo. Pero yo es que, y además esta mañana, ayer salió aquí en el tema, y esta mañana también creo que salía en tu programa, cuando se hablaba del paralelismo entre esta situación y la del final de Felipe González. Y yo veo una diferencia que ahora dije ayer, pero sin el micro abierto. Hay una diferencia fundamental. En la época de Felipe González explotaban minas de corrupción en todos lados, Cruz Roja, BOE, bueno, Roldán en calzoncillos, todo lo que se quiera, pero cuando eran pillados, los pillaba la prensa, por supuesto, como ahora, los otros partidos estaban a otra cosa, cuando eran pillados eran cesados o dimitían. Y además inmediatamente. Recordemos que incluso, bueno, alguno de esos iba para un cargo, incluso creo que fue Corcuera que iba para un cargo y sin haberle pillado en nada, pero se metieron con el tema de la patada natal y cayó, ¿no? Es decir, en cambio ahora no. O sea, ahora la diferencia está en que, o sea, el PSOE ha ganado un grado en maldad, o en miserable, o no sé exactamente cómo definirlo. Seguramente hay palabras más gruesas y más claras en el vocabulario castellano, pero como soy periférico no lo domino. Pero han empeorado bastante, porque antes cesaba la gente porque le daba cierta vergüenza, a menos rodearse de según quién, y ahora parece que no es que le dé vergüenza, es que está muy tranquilo, que le da vergüenza rodearse de los contrarios, porque con esos, con la mugre, están todos felices. ¿Sabe usted lo que ha cambiado? Lo decía antes don Julio Ariza, lo que ha cambiado son 150 millones de euros que Sánchez acaba de repartir a los medios. En la época de Felipe González había medios pro-PSOE, había medios anti-PSOE, pero esto de la compra generalizada de medios no existía, o desde luego no hasta este punto, con lo cual eran los propios medios los que decretaban la caída de los corruptos y el gobierno no tenía más remedio que rendirse. Pero es que ahora el gobierno aguanta, o sea, que si Felipe González se los quitaba, se quitaron a Narcís Serra, por muchos medios, pero ahora mismo a Narcís Serra lo que haría es ponerlo de más vicepresidente, o sea, la mentalidad y regalarle de ellos, otro piano. Por eso la mentalidad del PSOE ya no es que le pueda avergonzar, o sea, antes era haz lo que quieras pero que no se sepa. Y ahora es haz lo que quieres y aunque se sepa da igual. Y que se sepa y que se pueda hablar de ello y que esto tape otras cosas además. Gistau escribió hace muchos años que la política es la profesionalización de la utopía, ¿no? Y yo creo que el PSOE son los mayores profesionales de esta utopía. Y hablando de calidad democrática, se me ocurre una de las cosas que han pasado esta semana, que me parece de lo más grave que ha pasado, que es que se han unificado las acusaciones particulares en la gran trama de corrupción, favoreciendo a la acusación particular del Partido Popular por el sencillo motivo de que fue la primera en presentar una cosa cronológica, ¿no? Y esto es sin duda un atropello y es para mí la muestra más evidente de cómo ha caído la calidad democrática. Es que miedo me da a mí la acusación particular del Partido Popular. O sea, como hay alguna jurista por allí, como Cuca Gamarra, metida por medio, que me da miedo de verdad, porque van a pedir la atenuación de todas las penas y se van a retirar. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los casos de caída de la calidad democrática, pero vamos, evidente, como el PSOE ha hecho su artimaña mediante la justicia para que solo el PP pueda hacer la oposición también en los tribunales, cuando sabemos que el PP solo se hace oposición a sí mismo. O sea, el PP es una máquina de autooposición y es incapaz de estar a la altura de todas las tropelías del gobierno y del PSOE. Entonces, a mí eso me parece una caída democrática tremenda. Julio, a esta hora que estás publicando, contando en tu canal de Telegram. Estoy contando. Por cierto, hay una web que os recomiendo y muchas veces copio artículos que se llaman Navarra Confidencial, que tiene artículos extraordinarios. Si podéis entrar de vez en cuando, yo los paso, los que me parecen más interesantes, los paso en el canal,
pero tiene artículos escritos con un sentido común y con una sensatez y con una lucidez enormes. Y luego os he puesto una estadística del PIB per cápita en España y de su evolución, que dice mucho acerca de la gestión que están haciendo comunidad autónoma por comunidad autónoma, ¿no? Madrid ya está, por supuesto, a gran distancia de Cataluña en PIB per cápita, cuando estuvo por debajo en el PIB per cápita en los años 2000, pero desde que los independentistas se hicieron con el control de la cosa, han ido a menos y ya están prácticamente con el mismo PIB per cápita que Aragón, que por cierto, Aragón es una de esas regiones que está siendo en este momento más privilegiada por la inversión extranjera, pues dadas sus condiciones desde el punto de vista logístico, pero también desde el punto de vista de seguridad jurídica, así que también enhorabuena por Aragón. No, es que para Pablo, justo eso que has dicho tú, ayer hablamos de esto y Alexis, que es de Liberum, me mandó ayer mismo las dos peticiones de amparo dirigidas al Colegio de Abogados, precisamente para esto. O sea, que hay una acción que lo intentan resolver, que es el tema de agrupar las acusaciones particulares en una, y sobre todo que el resto no puedan ni entrar en la sala de Junta, que es para acabar de arreglar. Pero que hay dos peticiones, no las leo no sé porque son largas. El propio Miguel Ángel Durán decía que hasta 10 acusaciones le parecía normal que eso no se hacía nunca. Por su lado, vamos. O sea, eso es una cacicada de un juez. Yo pregunté a Miguel Ángel si había manera de, jurídicamente, por lo que me dice Liberum, han ido al Colegio de Abogados, pero no han ido a ningún tribunal, porque no sé si es censurable jurídicamente la actitud del jurídicamente juez. El juez puede tomar todas las decisiones que quiera para ordenar las cosas. Lo único, bueno, a mí no me parece mal el que se unifique en una acusación popular todas las acusaciones populares. Ahora, siempre y cuando trabajen también de forma coordinada. Claro, siempre y cuando esa acusación no trate de monopolizar el asunto y de voz a las demandas de los demás. Lo que me pareció muy anormal y preocupante fue lo de que el juez en la declaración de Ábalos no permitiera al resto de acusaciones populares estar presentes. Estar. Dices, uy... Ni estar ni oír. Ni estar ni oír. Dices, uy, eso es una cosa que chirría mucho. Parece que en las siguientes declaraciones sí que se les ha permitido oír lo que se estaba haciendo, ¿no? Que bueno, eso es más normal. Yo creo que es mala noticia el que haya sido elegida la acusación popular del Partido Popular, porque quiere decir que será menos combativo el portavoz a la hora de informarnos de qué es lo que está pasando dentro de la sala y todas esas cosas. A mí nunca me ha gustado que las acusaciones populares las hagan los partidos políticos. Yo creo que si tuviera que haber alguna excepción a la acusación particular, sería esta. Porque además normalmente lo hacen no para echarle porquería al contrario, que lo suelen hacer por esto, sino también para tener la información de primera mano en cualquier momento. Ya, lo que pasa es que si estuviéramos en un país con una sociedad civil viva, libre, vibrante, no intervenida por el Estado, pues no sería necesario que los partidos políticos se personen, pero teniendo en cuenta cómo está la cosa en España, donde la sociedad civil está intervenida a base de subvenciones o amenazas, pues alguien tiene que salir adelante y no siempre es fácil encontrar. Fíjate que Manos Limpias de sociedad civil y es la que ha levantado el 80% de las cosas, Infanta incluida. Liberum es sociedad civil. O sea, al final, todo lo que sea la política, cuanto más se quede en su casa, lo que decía mi amigo de que la madre, que es lo mejor, cuando es política, es la suegra. Hablaba Julio de los datos del PIB. Precisamente queremos mostrarles un informe de esas cifras fake del Producto Interior Bruto. La marcha económica de España no ha sido buena desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018, un hecho que han evidenciado los datos del INE. Sin embargo, el presidente, que no da puntada sin hilo, decidió atajar el problema por la vía rápida, maquillando los datos y dopando a la economía española con dinero público que no genera otra cosa que mayor deuda. Así nombró a Elena Manzanera como presidente del INE en agosto de 2022. Desde entonces se ha recalculado el PIB y la cifra es mucho mayor. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado este año la contabilidad desde 2020, como ya hizo el año pasado. Estos dos nuevos cálculos han supuesto una mejora del crecimiento de un 0,1 en 2020, de un 1,7 en 2021, de un 0,7 en 2022 y un 0,2 en 2023. Así, de un plumazo, la economía española ha mejorado sustancialmente a ojos del INE. Especialmente chocante es el dato de 2021 por la magnitud del cambio. Lo habitual es recalcular unas décimas arriba o abajo, pero es raro que el cambio alcance el medio punto.
Ese espectacular crecimiento del que habla el INE supone un extra de 35.000 millones de euros. Esta revisión de datos se acomoda a lo que pregona Sánchez sobre que España va como una moto o como un cohete. España en el ámbito económico es locomotora de crecimiento en Europa, no lo digo yo, ahí están los datos. A estos cambios estadísticos que dan a España un crecimiento mucho mayor, se suma la naturaleza de ese crecimiento que da a entender que la moto está gripada. El gasto público, que se nutre de impuestos, es el principal impulsor del PIB y eso no genera riqueza sino deuda. El Producto Interior Bruto ha crecido desde finales de 2019 un total de 5,7 puntos. Pues bien, el gasto público es responsable de 3,4 de esos puntos. Es decir, del 60% según Funcas. De tal forma, los españoles no notan esa mejora, ya que el PIB per cápita apenas se ha incrementado en un 0,8%. Con esta fórmula de gasto público desorbitado y con la ayuda del INE, el gobierno maquilla las cifras del PIB para que parezca que España va como una moto, aunque sea mentira. Pues ahí está el dopaje de esas estadísticas. Nos han llevado el ronzal desde aquella época maravillosa en la que nos decían tranquilos que cuando entremos en Europa nos van a prohibir el déficit. Vamos a ir a déficit cero. No sé si lo recordáis, pero era maravilloso. Decíamos, así vamos a poder contener el déficit, ya no deberemos, ya no gastaremos más de lo que ingresamos. No. A partir de entonces, no solamente se han incrementado exponencialmente los impuestos, hasta el punto de ser en algunos casos verdaderamente confiscatorios. No solamente han conseguido que los que tienen de verdad dinero en España se marchen de España, porque pueden hacerlo, porque el dinero tiene piernas y coge y se va. Y dice, oye, no, tú me quieres aquí confiscar lo que he ganado, pues no me lo vas a poder confiscar. Me voy a Portugal, me voy a Italia, me voy a Luxemburgo o me voy a Irlanda, o me voy donde sea. O como el caso de Bono, se va a Panamá, ¿no? Bueno, pues la gente se va, porque la gente que tiene dinero... ¿Qué pasaría solamente si mañana el Estado español les dijera a todos los que se han tenido que marchar, pero tal, es que voy a suprimir el impuesto de grandes fortunas y además voy a hacer que la gente pueda volver y sin ningún problema, y porque vamos a tener unos impuestos razonables para pues no sabes lo que ganaría el Estado español en términos absolutos de recaudación. Porque claro, están empeñados en la famosa curva de Laffer. Ha llegado a un punto de la presión recaudatoria que estamos recaudando menos, y recaudamos menos porque el dinero se marcha. Los que tienen dinero se van. Oye, están en su derecho a marcharse. Como los catalanistas independentistas en Cataluña están en su derecho a sacar a sus hijos de Cataluña para que puedan aprender alguna otra lengua. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos y pendientes también de esa comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso. Nuestro programa electoral desde el año 2014. Es decir, es que nosotros no apoyamos esto, repito, porque lo presente uno u otro. Lo apoyamos porque se trata de medidas que nosotros siempre hemos defendido y que aquí, cuando nosotros las hemos presentado, han recibido el veto de todos los partidos políticos por el mero hecho de que lo presentábamos. Nosotros lo que queremos es un alivio fiscal a las familias españolas que lo están pasando tan mal. Y en relación a Junts, lo que nosotros no terminamos de entender es esa connivencia del Partido Popular con los separatistas. Hace poco decíamos que ellos se entendían en términos económicos y nosotros no podemos entender cómo el Partido Popular se puede acordar económicamente nada con un partido que quiere hacer pagar a todos los españoles la deuda de 15.000 millones de euros generada por el separatismo. Eso es lo que nosotros no podemos entender de esos acuerdos que se traen entre manos. Y verdaderamente es muy preocupante. ¿Cómo valora la querella presentada por el PSOE hacia Vox por financiación irregular, con donaciones anónimas, merchandising y el préstamo del Banco Húngaro? Pues que lo único que quieren hacer es desviar la atención de sus casos de corrupción. Hasta donde yo sé, hoy precisamente la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que el PSOE se financió ilegalmente en la Comunidad Valenciana durante sus campañas. Eso es lo que hoy se sabe. Y también se sabe que el Partido Socialista está absolutamente cercado por la corrupción. Todos los días tenemos que ver cómo la justicia o la Guardia Civil desmontan todas las mentiras de este gobierno. Sin ir más lejos, los últimos contactos de la que fuera ministra, Reyes Maroto, con
el comisionista o el conseguidor Aldama. Otra mentira más. Entonces el Partido Socialista necesita desviar la atención de esos casos de corrupción que les están cercando y que están haciendo a este gobierno absolutamente insostenible. Y solamente con una oposición firme se va a lograr echar a este gobierno, desde luego no pactando con los socios del gobierno, no pactando con los golpistas, que al parecer es lo que pretende el Partido Popular. Denuncia el PSOE en su querella lo del dinero del Banco Húngaro, los 6,5 millones de euros que eran de un fondo estatal cercano a Orbán. Es uno de los puntos en los que se basan para hacer esa denuncia por financiación ilegal. Bueno, esa información la tiene todo el Tribunal de Cuentas y lo hemos explicado y repetido en infinidad de ocasiones. Si su forma de desviar el foco de atención es esa, pues que se vayan al juzgado, que hagan lo que quieran y ya diremos, pero vamos, que no nos preocupa en absoluto. Los que tendrían que estar. En los pasillos del Congreso de los Diputados, antes de seguir con los diferentes asuntos de actualidad. Bueno, saludo a Gaby, que con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Gaby. Tengo chocolates. Y tú ya te querías. Para todos, para absolutamente todos. Pero os propongo una cosa en la mesa. Como Gaby siempre cuenta chistes, muy bien, os reto a que contéis un chiste. El mejor chiste, según aquellos que nos estén viendo ahora mismo en el canal de YouTube, es decir, ustedes tienen que votar por el chat de YouTube, se llevará unos cuantos chocolates más. Así que vayan pensando su chiste, porque después de las crónicas repartimos chocolate. Pues estando Julio y Gaby ya sabemos quién va a ganar. ¿Y quién va a perder? Tú nunca has contado un chiste en esta mesa, así que algún día tendrás que hacerlo, a ver si te animo. Explica. Ya lo tengo perdido yo. Ya lo tengo perdido yo. Que no, Omar. Voy a hacer como Liberum, voy a hacer una protesta al Colegio de Abogados. Pero inténtalo, que te envíen un chiste por WhatsApp. Voy a hacer un esfuerzo. Sí. Si viendo alguna cosa que he visto esta mañana por televisión a algún ministro, me ha venido una idea. Ya está, ya tenemos. Eso no en fin, Gaby, vamos ya con los asuntos que nos traes para hoy. Vamos a adentrarnos de nuevo en las crónicas de manicomio, porque el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apóstolos Chichicostas, ¿perdón? Chichicostas. Es que depende de dónde sea el acento, Julio. Me hace gracia lo de Costas. A mí en otra parte me ha hecho gracia el nombre, no el apellido. Ha contado un buen chiste, Francas, ahora. Buena, Nada, chocolate. Exigiendo, además. Bueno, el amigo de Francas ha declarado y ha tenido una nueva idea, porque la Unión Europea va a proponer una nueva etiqueta para informar a los pasajeros de lo que están contaminando sus vuelos. Pues ha adoptado un diferente reglamento que establece esta etiqueta para ver qué nivel de gases de efecto invernadero van a tener los pasajeros en sus propios vuelos, y esto va a ser opcional para las aerolíneas. Las aerolíneas van a decidir si quieren aportar esta etiqueta o no cuando los clientes vayan a comprar un diferente vuelo, hagamos en Madrid, digamos Bruselas, por ejemplo, les va a aparecer en la página web esta etiqueta y, claro, la aerolínea lo que va a hacer es medir, según el tipo de avión, según el tipo de combustible, cuánto realmente ha contaminado. Y como ha dicho el comisario europeo, lo que quiere hacer es contrarrestar pues esas políticas de ecopostureo. Y una pregunta, ¿y eso en los Falcon que van ahora a Davos lo van a poner también o no? No tiene. ¿Y cada cereja que viene de Canadá o de Chile va a llevar tanto...? Son privados eso. No, todo eso no. Pues lo que quieren desde la Unión Europea es que haya una Solo transparencia total para los vuelos y para saber cuánto contamina realmente. Pero qué cara más dura tienen. Y tendrían que definir qué es contaminación por avión, ¿eh? Que el otro día creo que expliqué claramente que no estaba demasiado, vamos, más bien al contrario. De hecho, en la Unión Europea se está hablando solamente del CO2, y aquí hemos visto como diferentes informes de científicos, se habla de la radiación solar, que es algo que eso no está muy en cuenta para los parámetros y las medidas que la Unión Europea está tomando. Entonces, que ellos solo se basan en la cantidad de CO2 que se contamina, pero que a lo mejor el cambio climático hay que utilizar otros baremos para saber realmente lo que está ocurriendo en la Tierra. No tengo los datos, pero puedo repetir lo del CO2 el otro día, ¿eh? Bueno, lo puedo buscar. O sea, el CO2 no es que contamine, es que no contamina. No, es que de hecho es bueno para la Tierra, CO2, pero bueno, y menos el CO2 de origen humano, que como dije, no sé si era un 2,7 del 3,7, cuando el 90 y pico es el agua vapor de agua, vapor de agua. Con lo cual es otra gilipollez basada en ninguna ciencia.
Ese es un dogma que debe salir de una gruta de Cromañón también. Vamos a ver, si la gente se mueve es porque o quiere moverse o necesita moverse. Son dos buenas razones para moverse. Si se mueve en avión es porque ir en avión les resulta más cómodo, más rápido, más eficaz. Incluso viable. La alternativa, si te dicen que yendo en avión contaminas, es nadar, ¿no? Si tienes que hacer un ultraoceánico de estos, y si es en España, pues la bicicleta, que son no parecen razonables ninguna de las dos. Mientras no les des a la gente una alternativa razonable, no les empieces a dar el coñazo con lo que están contaminando. Y sobre todo, es decir, si tienen que ir en barco al otro lado y tengas que poner barcos suficientes para llevar a toda la gente que va en avión, no te digo lo que vas a contaminar alternativamente. Pero si además el CO2 no contamina, ¿cómo lo resolvemos? Entonces ya eso es la pera. Pues os podemos ahorrar la discusión. Tenemos la suerte de que todas estas nuevas ideologías como el ecologismo son un coñazo y entonces pues el interés por lo menos está de nuestra parte y no de la suya, ¿no? La gente cuando se monta en un avión lo que quiere saber es cuánto dura, no cuánto contamina. Entonces, ya digo, o sea, son unos pelmas y a mí que haya una etiqueta como si una señora bailando flamenco, es que me da igual. Yo lo que quiero es que, como el otro día Jordi Évole en un vuelo cantando y tal, mira, no queremos torturas, por favor, queremos volar rápido, cobos y ya está, ¿no? Entonces eso era un pelmazo. Yo tengo una duda, ¿dónde te tienes que poner la etiqueta que te den? ¿En qué parte del cuerpo? En el trasero. Esto es como aquello de tengo su etiqueta delante. También contaminan por el mismo sitio, entonces ahí... Aquellas palabras de Muñoz Seca, ¿no? Es otro chocolate, Franca, sí, está soltando. Se ha venido arriba. En fin, pues si queréis os dejo ya que contéis chistes para que la gente vaya votando mientras tú estás aquí. Yo estoy fuera de concurso. Yo cuento uno navideño, hombre. Luis del Pino. Venga, Yo cuento uno navideño. Los dos vascos que se encuentran y dice, coño, Pachi, que me han dicho que te han tocado 2 millones de euros a la lotería. Y dice, va, lo has jugado. Es muy vasco, pero de Bilbao más bien, ¿no? De Bilbao, del mismo Bilbao centro. más bien. De vasco es uno que lleva el loro encima, ¿no? Y se encuentra con otro y le dice, ¿qué? ¿Habla el animal? Y dice el loro, También. Hay que poner un verbo más, pero sí. Dos vascos que salen del estudiante del examen de matemáticas y dice, ¿qué te ha dado el problema? Dice, infinito. Dice, ¿solo? Yo me sé uno de vascos, que no tenía pensado otro, pero me sé uno de vascos. Bueno, ¿qué tal va el niño? Pues mira, nació con 5 kilos y ahora tiene 3. Dice, ¿por qué ha adelgazado? Lo hemos operado de fimosis. Dice, oye, Pachi, ¿hacemos una carrera o qué? Dice, vale, horizonte y vuelta. Ay, malísimo. Y yo tengo uno muy bueno. Entra un hombre al confesionario y le dice, sacerdote, soy pirómano. Dice, ya me he dado cuenta. No, ese mismo entra en esto y le dice, padre, que es que quiero un Volvo C40 híbrido. Dice, no, para eso tienes que ir a un concesionario. Gaby, ¿tú qué? Bueno, voy a contar uno para seguir su línea, ¿vale? No significa que sea el mejor, el de concurso entra después, ¿vale? Que son dos vascos en el cielo, chubascos. Y yo, el que entra en concurso, el que entra en concurso es simplemente para calentar un poco. ¿Cuál es el coche de Papá Noel? Un Renault. Esté bien, ¿no? Creo que es mejor el de no concurso. Entonces me llevo el chocolate por ese. Frangas, tú no, Yo he contado dos, ¿no? Puedo contar otro, Y el del vasco. Venga. Puedo contar otro, pero es una excepción y es bastante malo. Me lo pasó un señor para que lo contara, además. Es un tío que va a una tienda de... No sé cómo se llaman esas tiendas donde venden todo tipo de productos para matar bichos. Antes existían, ¿no? Droguerías, ¿no? Sí. Y entonces pregunta, coge un producto y dice, ¿qué tal va para las cucarachas? Dice, fatal porque las mata todas. Sí, malo, por Dios. Pues, Oye, voy a contar yo uno bueno. Hombre. Sí, hay que subir el nivel. El vasco que en los años 60... atención porque es bueno. El vasco que en los años 60 del siglo pasado se va de migrante a Alemania y después de 5 años vuelve, está toda la cuadrilla ahí esperándole en la estación de tren en Bilbao, se baja el tío con las maletas, todos con los brazos abiertos y pasa el tío de largo con las maletas, se quedan todos estupefactos, le encuentran al cabo de una semana en el bar
Y dice, pero Pachi, que el otro día te fuimos a recoger y pasaste con tus maletas. Y dice, chico, es que llevaba 5 años en Alemania y venía con unas ganas de ver a mi mujer. ¿Y qué hiciste? Y dice, pues nada, fui a casa, le hice el amor salvajemente. Y dice, después le volví a hacer el amor salvajemente. Dice, y después solté las maletas porque pesaban, ¿qué te pasa? Señor. Lo que hay que oír. Lo que hay que oír. En fin. Pues este es un tío que entra en una tienda de animales y dice, perdone, ¿es cara la cacatúa? Y dice, lo siento, pero no hablamos euskera. ¿Lo has inventado ahora? No, mira, te voy a contar uno que te lo voy a explicar. A ver, estos son Otto y Fritz. Y le dice Fritz a Otto, le dice, ¿cuántas naranjas eres capaz de comer en ayunas? Y le dice Otto, pues, en plan alemán y tal, calcular 37. Dice, no, hombre, Otto, cuando te has comido la primera naranja ya no estás en ayunas. Es verdad. Qué bueno ese chiste, tú. Cuando vaya a Alemania lo contaré. Y le dice Otto, llega a München y se encuentra con un amigo y le dice, oye, te voy a contar un chiste español buenísimo. Cuéntame. ¿De cuántas naranjas eres capaz de comerte en ayunas? Dice, hombre, yo en ayunas voy a comerme 23. Si me llegas a decir 37, te hubiera contado un chiste buenísimo. Pues no es malo este. Y aquí dejamos ya. Os habéis venido arriba, ¿eh? Sí, os habéis venido muy arriba. Vamos a dejarlo aquí. Con la que está cayendo con Aldama. Hay alguien que no ha contado. Sí, y mientras Gaby nos cuenta la siguiente crónica, yo voy contabilizando los votos y ahora vemos quién ha sido el más, gracioso o no, el mejor chiste. Ahora eso. Vamos a sacar la motosierra de Milei, hablemos de las pensiones de invalidez, porque se han pasado de amputaciones falsas a cobrar por radiografías de perros. Entonces ahora lo que está haciendo el gobierno de Milei está destapando diferentes escándalos sobre las personas que están cobrando estas pensiones. Y vamos a ver lo último y los últimos datos de la investigación del portavoz de Presidencia. Había 1.796 beneficiarios que cumplían los criterios básicos para recibir la pensión. Por supuesto, se va a proceder a darlos de baja. O sea que prácticamente 7 de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, o no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas. Algunos casos, encontramos una mujer que recibía una pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, se presentó a la auditoría y tenía los dos, por suerte, ambos brazos. Una persona que acusaba hipertensión, mientras que, según quienes la evaluaron, tenía diabetes y no hipertensión. No hubo acuerdo con el diagnóstico. Una pensión que fue otorgada a una mujer por un cáncer de mama, cáncer inexistente, pero no solo esto, sino que la beneficiaria reconoció nunca en su vida haberse hecho una mamografía. Solamente un poco más del 13% de las personas auditadas cumplía todos los requisitos de esta pensión de invalidez. Pero claro, estos últimos meses han estado investigando todos los casos fraudulentos del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista. Y vamos a recordar de los primeros días de esta investigación lo que ocurrió con una radiografía. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, la radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito,
y le otorgaron la pensión por invalidez. Bueno, tengo el resto de las fotos de las radiografías. Por supuesto, estas impresiones se las traje para dejárselas. Lo que suena increíble es que, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? 7 de cada 10 pensiones por invalidez eran fraudulentas. Claro, y luego los argentinos muchas veces se preguntan, la llegada de Milei, lo que está haciendo, los recortes, pero claro, si valoramos de dónde viene el país. Si quieres preguntamos aquí de cada 10 bajas laborales, ¿cuántas son verdad? No preguntes. Quedaría mal el país. No preguntes si ¿Podemos quedaría intentar mal hacer eso? ¿Podemos preguntar cuántas horas trabajan en determinados estamentos ministeriales, funcionariales? ¿Cuántas horas de verdad trabajan cada día? ¿Podemos preguntarlo? ¿Podemos preguntar cuánto trabajan en determinados estamentos judiciales también? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Has pasado por la Plaza de San Juan de la Cruz? No sé, quiero decir, es que es todo así. O sea, cuando un país se ve sometido al gobierno de gente como la que tenemos, hay que mirar también al país. Porque igual el país, incapaz de reaccionar ante un gobierno así, tiene esa incapacidad para reaccionar porque está muerto. Porque está corrompido por dentro. Entonces no puede, es lo de todos a la cárcel, de la película creo que de Berlanga. Claro, porque es que no había dónde mirar, no podías encontrar a un señor que pudiera levantar la mano porque se la cortaban. En fin. Bueno, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Antes de despedirte, que sepáis que ha ganado don Luis del Pino. Toma ya. Ya te lo he dicho, es un mal, te lo he dicho. Porque aquí Josep María Francas ha estado muy cerquita de arrebatarle el primer puesto a don Luis. Y no será con la guarrada de chiste que ha contado el último. Este es el envidioso que tenemos. Envidioso. Yo os he dicho que iba a ganar Luis. Ha sido el mejor de todos. Sí, bueno, porque tú eres profeta. Claro. En fin, ahora te doy tus chocolates de Matías López, que lo hemos sacado del envoltorio ideal en el que venía para no molestarles a ustedes en sus casas con el ruido del plástico, pero era un paquete precioso y además... Uy, se me desmonta. ¿Cuál dices que es el que te gusta a ti? El de Capricho. Sí, el Capricho y luego hay otro. ¿Sois capaces incluso de discernir uno de otro? Hombre, por favor. Hombre. Pues los que os habréis tomado. Hombre. Mire, chocolate tostado, buenísimo. Pues es que voy a empezar y voy a ir diciendo uno detrás de otro porque están todos buenísimos. Entonces, para ti también hay. Ahora reparto entre todos, pero Luis se lleva la mejor parte. O sea, hay premio de consolación también, entonces. Hay premio de consolación. Sí, porque veo que Pablo no tiene ningún voto. Entonces te regalamos dos. Tú tampoco tienes. Pero bueno, la simpatía se lleva. Había votos para todos. Delante. En fin, Gaby, ahora sí, gracias. José Luis Ábalos en estos momentos declarando en el Congreso de los Diputados, explicando cómo su defensa ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por un presunto delito por interceptar cualquier mensajería privada, asegura que ese operativo iba dirigido contra él y lo que es grave es que además se sabía que él era diputado. Esta cuestión puede quedar afectada por ese ruido del serial que uno vive de modo protagonista durante 11 meses. Pero me niego a normalizar una práctica de este tipo. Me niego a que esto sea normal. Porque si nos abstrayéramos y fuéramos capaces de abstraernos por un momento de los personajes a los que nos afecta esta causa hoy en el Tribunal Supremo y de la valoración incluso que nos pueda o podamos merecer, hay un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho. Y es una investigación al margen de una autorización judicial, porque todo esto que les cuento podría ser legal si hubiera, por mi parte, un consentimiento o una autorización para la apertura de esa documentación, que no la hubo, obviamente, o bien porque estuviera cubierto por un mandato del juez, o incluso cabría la posibilidad de que se convalidara posteriormente por el juez. Pero nada de esto ha ocurrido. Por lo tanto, he presentado esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque creo que, además, el fiscal, pues, de acuerdo a su estatuto, pues tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y en ese sentido se lo he dirigido al fiscal general del Estado. Fíjense el revuelo que hay por la filtración de un correo. ¿Qué hubiera pasado si al ciudadano particular le hubieran interceptado una correspondencia
arbitrando para ello un operativo de la Guardia Civil, le hubieran hecho vigilancia, hubieran hecho las fotos, las capturas, identificar la titularidad del vehículo y demás. Estaríamos ante otro escándalo, algo bastante más grande, me parece, por la trascendencia. Esto lo he presentado esta mañana. Espero que se tome nota de la importancia de lo que significa esto. No estamos, quiero advertir, ante lo que sería o lo que se conoce o denomina como hallazgos casuales, que es cuando uno hace una investigación y aparecen indicios de otros supuestos delitos que no tienen que ver con lo que se investiga, pero que pueden aparecer en el transcurso de una investigación. No es el caso, como tampoco es un simple daño colateral, porque tiene un reflejo muy claro en este oficio de la Guardia Civil, que ellos mismos lo redactan con mucha claridad. Quiero decirles también que esto me lleva a conectar con una inquietud que tenía a la vista de algunas cuestiones en todo este tiempo y que mereció que yo el 1 de agosto presentara unas preguntas dirigidas al Ministerio del Interior, preguntando si había sido objeto de alguna investigación no judicial por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde la mesa del Congreso se me dijo que era una pregunta con un interés personal muy claro y, por lo tanto, me conmino a reformularla. Así lo hice, la reformulé, la expuse genéricamente para cualquier diputado o diputada y la respuesta que tuve fue muy escueta, pese a que la pregunta era bastante extensa. Se me dijo simplemente que la Policía Judicial solamente investiga bajo mandato judicial. No parece que este sea el caso. No contento con aquella escueta respuesta, volví a repreguntar y he vuelto a obtener la misma escueta respuesta. Por lo tanto, también invito al ministro a que reconsidere esta respuesta después de lo que aporto. Después de lo que aporto. Y por lo tanto, insisto en lo que les pedí, que se haga una auditoría de fuentes de datos y que se me diga desde cuándo he sido investigado. ¿Desde cuándo? Pero bueno, eso es otra cuestión. De momento, presento esta denuncia en base a un oficio cierto y me reservo otras actuaciones en función de otros indicios que a lo largo de la causa y del estudio que me pueda merecer la documentación tan amplia que he recibido, es muy amplia, pues pueda observar algún otro indicio que se me haya hecho de investigación extrajudicial. Y eso es lo cuanto quería contarles. No sé cómo hacerles llegar todo esto. Veo que son muchos. Pero bueno, ahora miraré a ver cómo les puedo facilitar el texto de la denuncia. Y si me quieren preguntar, no tenía esa intención, pero si me quieren preguntar algo referido a esto, por favor. Algo referido a esto, estoy abierto a sus preguntas. Sí, señor Ábalos, yo quería preguntarle si se arrepiente de haber liderado una trama corrupta que amañaba contratos de su ministerio o que le costeaba gastos a sus parejas. Muchas gracias. Otra pregunta de alguien que no ¿Se arrepiente, señor Ábalos? Es una pregunta que se hacen muchos españoles en estos momentos, ya que ha quedado probado que Koldo le pagaba los gastos a sus parejas, del ático, por ejemplo, en Plaza España, o los papeles sobre adjudicaciones. Muchas gracias. Si ustedes permiten la irrupción de gente que no es de prensa, yo me voy. He venido a una sala de prensa. Queríamos preguntarle, ¿se amañaron obras públicas, como dice Aldama? ¿Usted puede asegurar que no se enriqueció ilegalmente y que la investigación patrimonial que le van a hacer no va a demostrar nada? Pues no va a demostrar nada y yo encantado. Mire, le voy a decir una cosa. Si yo tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora, yo sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside?
en que no tengo ningún enriquecimiento. Y todo el mundo sabe cómo vivo. Todo el mundo lo sabe. Me han seguido, han visto cómo vivo. Saben perfectamente incluso los recursos que obtengo, cómo los obtengo. Usted sabe que he estado bastante tiempo en tertulias. ¿Usted cree que alguien que tiene algo que esconder se somete a esa sobreexposición y se mantiene en la polémica política? Si fuera así, es que por eso le digo, hay cosas muy evidentes y soy bastante transparente en eso. Pero yo les hice que por favor me preguntaran sobre esto. Entonces se siente tranquilo por la petición de suplicatorio, se siente tranquilo, está diciendo que voluntariamente podría haber dado explicaciones de su enriquecimiento. Perfectamente. Y del documento que nos ha dicho que interceptaron a Joseba García, ¿era un documento con una información personal, profesional? ¿Le preocupa esa información de ese? No, lo que me preocupa es el hecho de que presuntamente se haya cometido un delito, como es el de la interceptación de la correspondencia privada. Y en este caso sobre una persona aforada. Sabían perfectamente cuál es mi nombre y por lo tanto saben perfectamente que soy diputado. Y todo el operativo se montó simple y llanamente para hacerse con una documentación. Otra cosa es que fuera decepcionante el contenido de la documentación y que se refiriera a algo que efectivamente les llama mucho la atención a los investigadores porque eran documentos de acceso público. Y eso les extraña mucho. Fue decepcionante, pensaban que había algo más. Pero da igual lo que hubiera o no hubiera. Es el hecho lo que cuenta. Y a mí me parece que si tuviéramos, como he dicho, una capacidad de abstracción del caso que nos ocupa, y esto pasara en cualquier otro país democrático europeo, donde a un diputado se le monta un operativo para intentar interceptar correspondencia que le afecta, que va dirigida a él, porque esto efectivamente se sabía, porque fue a raíz de una interceptación telefónica que le hacen a Koldo García en conversación con el que fue subsecretario del Ministerio del Interior. A partir de ahí saben que me quiere hacer una entrega de una documentación y se monta el operativo para interceptarla. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables. Continúa José Luis Ábalos explicando esa denuncia que ha presentado ante la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por lo que él considera un delito de investigaciones ilegales. Bueno, parece que se materializa esa cruzada que un día pareció hablar, de hecho el propio Ábalos, contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Le anima también precisamente a que esclarezca esto, lo que parece un mensaje, Pablo, un claro mensaje a navegantes. No sé bueno, yo creo que es absolutamente indignante que un diputado utilice las preguntas parlamentarias, como ha reconocido, primero para preguntar al ministro por una situación personal. Le piden que modifique la pregunta, que es una pregunta genérica, que uno no pregunta por algo personal. Y dice, bueno, pues para todos los diputados, como no le gusta la respuesta, pregunta otra vez. Oye, es que Ábalos es diputado por Valencia. Es que no es diputado por Cáceres o por Vizcaya, es que es por Valencia. Entonces, y ha utilizado este recurso para preguntar por sí. Entonces, es escandaloso que un diputado por Valencia, que no se le ha visto pisar Valencia, que no ha estado allí en ningún momento, que Valencia sigue estando mal 49 días después, y él, o sea, es un diputado por Valencia, pero es que además cuando el PSOE sabía y tenía constancia de que Ábalos había sido corrupto, evidentemente le apartaron del ministerio, pero es que le pusieron en las 3 primeras posiciones de la lista electoral en Valencia. O sea, en la segunda, efectivamente, es el candidato que abre lista, junto con la actual ministra, en Valencia. Entonces, es una vergüenza. Y utiliza las preguntas para preguntar sobre su propia corrupción. Y puede decir que está tranquilo y todo lo que tú quieras, pero es un sinvergüenza. A mí no deja de hacerme gracia este señor, porque eso forma parte de la Españita trágica, cómica del PSOE, pero es que ya hay un punto que me indigna. O sea, una persona que es diputado por Valencia, que está cobrando un dineral, además él dice, todos sabemos de qué he cobrado, sí, de vivir del cuento, que de eso ha cobrado toda la vida, y hace uso de las herramientas para su propio interés personal. Ábalos ha sido por quien ha sido apartado del Partido Socialista y del grupo parlamentario del PSOE, es por Pedro Sánchez. Es decir, cuando le apartan, supongo que tenían una razón para apartarle. Pero aquí en esta intervención se ha visto que puede ser que tuvieran una razón y que Grande Marlaska o el ministro del Interior
supiera y tuviera las claves de esa razón para que Pedro Sánchez le apartara, porque lo que ha evidenciado el señor Ábalos es que hay una parte del gobierno que ha jugado contra él la partida. Exacto. Entonces, es interesante desde ese punto de vista. Yo, si fuera Alberto Núñez Feijóo, hoy mismo anunciaría que cuando lleguemos al gobierno, nosotros, los del PP, si el señor Ábalos o el señor Koldo o el señor Aldama explican toda la verdad de este asunto, los indultaremos, siempre y cuando devuelvan el dinero previamente que haya salido de las arcas públicas. Pero yo anunciaría el indulto para ellos si explican la verdad hoy. Lo que yo haría. Don Luis. Bueno, yo con respecto a lo que ha dicho jurídicamente Ábalos, no estoy muy seguro de que tenga razón Ábalos en lo que está denunciando. Vamos a ver, el aforamiento implica que a ti no se te puede imputar, salvo autorización del Congreso, no se te puede procesar, no se te puede investigar. Investigar jurídicamente. Jurídicamente. Ahora bien, el hecho de que alguien en la investigación de un delito desde las fuerzas y cuerpos de seguridad ordene una interceptación telefónica, siempre y cuando haya existido autorización judicial, claro está, para esa intercepción telefónica, el hecho de que sea aforado ese alguien, yo no estoy seguro de que sea un obstáculo, por una sencilla razón, porque para poder investigar al aforado es necesario elevar un escrito al Tribunal Supremo que diga, mire, es que hay estos indicios. Entonces el Tribunal Supremo solicita al Congreso. Si tú prohíbes cualquier tipo de indagación previa sobre un aforado, sería imposible elevar al Supremo una exposición razonable de cuáles indicios hay. Si fuera cierto lo que dice Ábalos, es que no pueden interceptar mis conversaciones telefónicas porque soy aforado, entonces tampoco podemos preguntar al resto de los imputados si hablaron con usted, si usted lo ordenó porque usted es aforado. Entonces tampoco podemos indagar si ha habido transferencias a sus cuentas porque usted es aforado. No, no, todo eso son pruebas que hay que recabar precisamente para poder justificar que usted, siendo aforado, tiene que ser formalmente investigado, lo que antes se llamaba imputado, ¿no? Yo no estoy seguro, puede que tenga razón en lo que está diciendo, pero yo no estoy seguro de que tenga razón. Pero yo lo que he interpretado de ahí, sin tirarme de la piscina, pero un poco sí, es que está hablando, ¿os acordáis que las primeras entrevistas que concedió había unos papeles que había mandado en un coche hacia Alicante, que es donde estaba Koldo, sí, que era una documentación? Me da la sensación de que está hablando de esto, ¿eh? Está hablando de que por una conversación entre otros se habla de este envío y que la policía o la Guardia Civil intercepta ese envío. Entonces no sé hasta qué punto ni pinta nada a un juez, porque es una investigación normal. Claro, supongo que si fuera un problema, pero no lo sé, de que es una orden dada por un juez, la denuncia no sería la Guardia Civil, sería el juez que tolera o acepta la... Con lo cual yo no sé. Yo creí sí, pero lo que estaba apuntando es que esa investigación, por lo que he entendido de esta comparecencia, es que se ha hecho sin mandato judicial. Yo lo que he interpretado es que se le ha... yo he interpretado que se le ha investigado a él sin pasar por un suplicatorio. Eso es lo que he interpretado. Y ahí estoy con Luis. Sí, y he contado un caso concreto. O sea, un señor que le paran para hacerle el control de alcoholemia, sí, da alcohol, y a partir de ahí, para juzgarle o para multarlo, para lo que sea, tiene que entrar en el Parlamento. Eso creo que era el Parlamento de Murcia, exactamente, ¿eh? Pero lo que no van a hacer es parar a un señor y decir, soy diputado, pues vaya alcohólico, que no hacemos nada. Me parece que por ahí, pero eso lo sabrá un abogado. Vamos con más asuntos. El spot del Partido Popular cargando contra Óscar Puente y su gestión de los cercanías. No. ¿Qué? Otra vez el cercanías, ¿no? Pues sí.
ese es el vídeo que ha lanzado el Partido Popular a través de sus redes sociales para criticar la nefasta gestión de Óscar Puente con el Cercanías, con la que en esta mesa por lo menos hay dos personas que nos sentimos identificados, porque esos retrasos se siguen produciendo a pesar de que no se esté hablando y no tanto hace falta de el vídeo para saberlo. Con usar el Cercanías tienes claramente... ¿Y está imputado ya el creativo que ha hecho el vídeo o no? Eso no sé. No, por saber. ¿No, por malversación o qué? No, me parece, por mal gusto, me parece ¿no? nefasta, por mal vamos, gusto. sinceramente. Por cierto, hablando de transporte, que sepan todos ustedes que la producción de coches eléctricos se ha hundido en España en un 30%. Estas cifras están precisamente evidenciando que este tipo de vehículos no funcionan, no terminan de calar en nuestro país, básicamente también por su elevado precio y porque no son muy... Y porque puedes ir solamente al pueblo de al lado. Exacto. Pero me dejas colocar Sí, una claro. cosa que yo estoy impresionado de esto, y a ver si me lo explicáis vosotros, pero tampoco lo entiendo. Se ha producido un incendio en Valencia en una zona donde había coches. Catarroja. Y entonces se han dado bastantes imágenes, gracias a eso, de cementerios de coches de estos. Sí. Yo veo coches que me los llevo a mi casa corriendo. Yo veo coches que no les veo ningún especial problema, más que por fuera... ¿Están? Es que el problema es el motor. ¿El motor y con el agua el motor se estropea? No se sabe. Yo en mi época limpiábamos... A ver, tú piensas que está la carrocería, luego lo que es los asientos, por así decirlo, eso es inservible, eso se tiene que tirar ¿Cuánto cuesta una directamente. carrocería? Es que yo te No lo digo sé, porque pero en mi época, puede ser que supongo no- que Julio le pasará igual, en la época en que no teníamos un duro casi nadie, cuando tenías un motor, véase, de coche o de motocicleta, había que limpiarlos y se petroleaban. Y lo petroleaba un tío propio, o sea, tú mismo comprabas una cosa y petroleabas el motor. Coches de ahora, ¿eh? Bueno, no, o sea, a mí me extrañaría que haya que tirar un coche porque haya entrado agua. De hecho, Me hay extrañaría. coches antiguos de muchos de esos vecinos afectados de Valencia, de hecho se viralizó uno de Esos hace se salvan. 20 o 30 años, esos Pero siguen los que funcionando. tienen la electrónica como elemento esencial... Pero es más caro cambiar la pieza de electrónica que un coche nuevo, que son 30.000 euros mínimo. No te lo puedo decir. Es que yo creo que no me lo podría decir a nadie que es más caro. Me gustaría que alguien lo estudiara, porque creo que lo que han hecho es a mogollón. Eso el ingeniero nos lo dirá. Eso sí. Sin Sin un discernir coche sé nada. que tiene 4 ruedas y un volante. Más allá no yo. Yo sé poco más de coches, pero bueno, sé que a raíz de estos coches de la Dana hay una iniciativa muy bonita, que creo que es bueno que la gente lo sepa, por la prohibición de Almeida de Madrid Central, que a ver si se prolonga o no se prolonga, están ahí haciéndonos el lío, ¿no? Pero bueno, tantos coches en Madrid que ya no van a poder circular por Madrid, pues se ha creado una plataforma para que esta gente que los está vendiendo a un precio ridículo, porque muchos los están llevando directamente a desguaces, los donen, pues creo que es por 100 euros, a gente afectada que ha perdido el coche en Valencia. Entonces, toda la gente han creado una plataforma para que toda la gente que ya no puede usar su coche a partir del 1 de enero en Madrid lo puede donar a los afectados en Valencia, eso por un precio simbólico de 100 euros. Pues pueden ser mucho peores que los que están tirando. Probablemente. Y ahora sí, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les contamos más cuestiones. Nos vamos acercando ya al fin de semana, nos acercamos ya al día de Nochebuena, de Navidad, y lo habitual en estas fechas pues es precisamente volver a casa, celebrar por todo lo alto con familia, grandes viajes, cenas, comidas, pero ojo, atención porque hay que revisar, Eduardo Morán, muy buenas tardes, los audífonos. Muy buenas tardes. Sí, es una época que cambia mucho la actividad sonora, como digo yo, de los que tienen pérdida auditiva, y hay veces que lo pasan mal, porque claro, los audífonos muchas veces se los regulamos pues para el ambiente habitual, y muchas veces pues estamos en casa tranquilitos y de repente nos vamos con la familia y están pues todos los nietos, todo el mundo gritando, o una cafetería, o tal. Y eso se regula. Entonces sí es bueno que vayamos al audioprotesista, a la óptica, y que nos lo regulen para el nivel sonoro que se vaya a tener durante las vacaciones. También muchas veces se desplaza, entonces van a dormir a casa de los hijos o a casa de las personas mayores que suelen llevar audífonos y se ven muy incómodos. Y si no tienen audífonos porque han empezado a notarlo, van a notar bastante más que tienen pérdida, porque empiezan a oír pero no entender. Entonces siempre en enero tenemos muchos que vienen como diciendo, es que he estado con mis hijos y he estado con no sé qué y no me he enterado de la cena. Porque cuando hay ruido, igual que aquí, cuando a lo mejor hablan todo el mundo a la vez, en casa se oye peor, nos pasa lo mismo. Cuando todo el mundo habla y llevamos audífono, pues el grado de entendimiento baja mucho. Y entonces pues hay que regularlos
para ambientes sonoros ruidosos, porque España en las fiestas hablamos muy alto y es uno de los países con más contaminación acústica, como se dice, que tenemos Nos va en la Europa. marcha, desde luego. Sí, sí. Entonces, precisamente por eso, por no tener bien regulado el audífono, es por lo que muchas personas consideran que están de vacaciones y dicen, ay, pues no sé qué me pasa, que creo que escucho peor. Escucha peor. Es que el sonido, cuando hay que. La pérdida auditiva no es homogénea. O sea, normalmente lo normal que se pierdan antes los agudos que los graves. Y los graves se están conservados. Y cuando hablamos muy fuerte, pues el ruido es grave. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, tenemos un audífono que nos está potenciando sonidos que de repente nos molestan. Y eso hay que ecualizarlo, hay que modularlo y se hace bastante fácil. Y nada, ahora actualmente ya se conectan los audífonos por Bluetooth y llegan a la óptica, y eso lo hacemos en 5 minutitos. Pero sí que es verdad que si no, al final estás con audífonos y dices que estoy incómodo. Pues no, ahí tiene solución y bastante fácil. Es decir, que escuchan o pierden Claro. más las mujeres que los hombres, por esa cuestión de agudos y graves. De agudos ¿no? y graves. A ver, hay más personas con audífonos mujeres, pero no porque pierdan más, sino porque viven más. Entonces, la pérdida auditiva va siendo, la mayoría de la pérdida auditiva es por presbiacusia, o sea, por edad, según vamos perdiendo, y entonces al final las mujeres tienen más pérdida. Pero no es un tema que el sexo tenga diferenciación en cuanto a padecimiento de la enfermedad, ¿no? Vamos, o de la limitación auditiva. Pues ya lo saben, hay que revisar el audífono, al igual que revisamos el coche antes de salir de casa, pues lo mismo. Exactamente. Eduardo, muchísimas Muchas gracias. gracias a Que todos. recuerden, especial para los espectadores del Toro Televisión y socios del Club de Amigos, revisión ajuste para las vacaciones, 2 por 1 en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita. Así que apúntense. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Eduardo. Antes de irnos a página internacional con una propuesta que nos ha llamado muchísimo la atención de Argentina, nos fijamos en un caso que ha causado muchísima polémica, que es ese centro que debía investigar contra el cáncer, pero cuyas partidas presupuestarias, Marien Vallejo, parece que han ido destinadas a otras cuestiones. Cuéntanos. Buenas tardes, Alba. Pues llevamos varios días con la lupa sobre el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El objetivo de este centro es concienciar y luchar contra esta enfermedad que solo en España afecta a casi 300.000 personas. Sin embargo, hace unas semanas salió una información que puso el foco en ese centro. Sobre él están ahora sospechas de desvío de dinero. Hace 3 días, la directora puso su cargo a disposición del Gobierno y el Ejecutivo, por su parte, ha tumbado las cuentas de 2025 del centro y ha exigido también una explicación exhaustiva a la dirección. De la directora, de María Blasco, vamos conociendo cada vez más informaciones un poco sospechosas. Blasco es patrona de la Fundación Alternativas, un organismo vinculado directamente al Partido Socialista. Esta fundación, en sus estatutos, recoge que tienen como objetivo el análisis de la realidad nacional e internacional y la realización también de propuestas para resolver los problemas de la sociedad. Se definen además como un centro independiente, pero el nexo que tienen con el Partido Socialista es innegable. Por ejemplo, su presidente honorífico, Pere Portabella, fue diputado y senador socialista. Meritxell Batet, expresidente del Congreso de los Diputados, también figura dentro del patronato. A esto además se suma que la hermana de María Blasco, Amapola Blasco, ha sido nombrada número 3 del Masaiz, la ministra de Inclusión y Seguridad Social. Varios trabajadores del centro, a raíz de todas estas informaciones, han solicitado al Gobierno por escrito que cese a Blasco. Y como hay que recordar, son también varios los médicos que denuncian el abandono, la falta de material o el gasto excesivo de este centro. Gracias, Marien. Bueno, al final vemos en otro asunto más, como también dentro de esta cuestión, como la propia directora está vinculada de una u otra forma al propio Partido Socialista, con su hermana, ya lo ven, como número 3 de la propia El Masaiz. Bueno, todos nos preguntábamos cómo es posible que con lo que ha salido, es decir, compra de obras de arte, contratación de un galerista, sobresueldos, parece que un poco sospechosos, no la hubieran cesado. Sobre todo cuando puso su cargo a disposición de la ministra Diana Morán. Entonces, hoy, pues ya sabemos la respuesta, es que es del PSOE, entonces claro, no quieren cesar a uno de los suyos. El PSOE, como los marines americanos, nunca deja a nadie atrás, a diferencia, por cierto, de la derecha de del PP en este país. Matízalo, que la derecha nunca deja a nadie del PSOE atrás tampoco, porque esa señora fue nombrada por Zapatero. En medio creo que hubo un presidente, puede ser un Rajoy, que gobernó unos años. Esa señora estuvo, y no creo que sus
rarezas empezaron ahora. De hecho, igual sí, pero es mucho más preocupante porque, bueno, aparte esta señora lleva ya 10 años, que aquello es un matriarcado, esa institución. Ahí los trabajadores han denunciado también abuso de poder, están todos los medios de comunicación, abuso de poder, dice que va gritando por los pasillos y es más interesante aún el convenio que ha firmado hace ya años del Centro de Investigaciones Oncológicas con artistas, artistas modernos para indagar en las relaciones que tiene la investigación oncológica con el arte moderno. Muchos de sus propios trabajadores la han denunciado por pseudocientífica, una señora que quiere explorar y lo que sabemos ahora es que lo que ha querido explorar son las subvenciones a artistas modernos que a ella le gustan para decorar el edificio. Entonces es una cosa delirante, una señora que lleva 10 años, que además es del PSOE. 13 años, es del PSOE, la hermana número 3 del Masaiz, que además tiene todo tipo de colaboraciones presuntamente corruptas y que, bueno, esto último ya es lo delirante, ¿no? Que va gritando por los pasillos y la han denunciado por abuso de poder, ¿no? Pues es un caso más de cómo el PSOE va fagotizando todo el sistema institucional de este país. Bueno, la verdad es que es uno de los casos que ha despertado más indignación. Porque, hombre, yo creo que más que la lucha contra el cáncer, pocas cosas hay que despierten más solidaridad y simpatía de la gente, ¿no? Ver cómo el dinero que debe emplearse para luchar contra el cáncer se utiliza en todo tipo de cosas, menos en la lucha contra el cáncer, y ver, por ejemplo, cómo denuncian los trabajadores que de los 4 microscopios confocales que tiene el centro, 3 hace 2 años que no funcionan y no se reparan mientras se tira el dinero en todo tipo de basura, pues, en fin, yo creo que le queda poco a esta señora. No sabíamos por qué todavía no está cesada, ya lo sabemos, es que es del Partido Socialista y parece que muy bien introducida, pero aún así yo creo que le queda muy poco. El mes que viene se reúne el patronato de urgencia para ver qué pasa con esto, ¿no? Contarles también, y hablamos ya del Ministerio del Interior, que el bufete de Durán y Durán Abogados ha presentado en el día de hoy ante el Ministerio del Interior, en nombre de los diversos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, una reclamación previa en vía administrativa en la solicitud de equiparación real salarial con relación sobre todo a esa retribución que perciben los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos. A la vista, además de esa discriminación salarial que tantas veces vienen denunciando de forma además totalmente ilegal e injustificada, que se viene produciendo desde hace muchísimos años y que el Gobierno de España viene perpetrando contra los más de 150.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Hablando del Ministerio de Interior, hay mucha polémica también en estos días por esa intención que anunciada en estos últimos días el presidente de la Generalitat de Cataluña, de Salvador Illa, de que los Mossos asuman precisamente las competencias en puertos y aeropuertos de la región catalana. Luis. Bueno, yo creo que si algo tiene de bueno esta última etapa que estamos viviendo es que hemos podido ya todos constatar quién ha sido desde el principio a la cabeza del golpe de Estado separatista en Cataluña, que no es otro que el Partido Socialista. Los separatistas realmente jamás ha tenido una fuerza enorme y el 1 de octubre, el golpe del 1 de octubre puso de manifiesto cómo pues, un discurso del rey y las acciones instadas por Vox y ejecutadas por distintos jueces pues pararon el golpe de Estado en 3 minutos. Con lo cual la pregunta es ¿cómo es posible que llevemos décadas con la matraca del separatismo? ¿Quién está detrás? ¿Quién utiliza el separatismo como excusa? Bueno, pues el señor Illa nos lo está dejando perfectamente claro. ¿Quién utiliza el separatismo? Pues el Partido Socialista. Ahora el señor Illa está llevando las multas lingüísticas a su extremo, está votando a favor de planes para que los niños no hablen castellano ni siquiera en el recreo, continúa, por supuesto, manteniendo en sus puestos a un montón de gente de RC como altos cargos de su gobierno y, bueno, pues la noticia de hoy es otra más, ¿no? Sí, que además la ha ligado con la historia, porque dice que el tema este de que haya Guardia Civil, que la Guardia Civil y la Policía, no dice que desaparezcan, pero que tengan que alternar con los Mossos, que eso es un trabajo hecho por Esquerra Republicana, por el gobierno anterior, que lo hereda. Entonces me da la sensación de que lo que quiere heredar él es el liderazgo del separatismo, que es un poco distinto, no el de derechas,
pero sí el de izquierdas. Y al paso que va igual sí, porque se lo puede acabar comiendo Esquerra Republicana, vamos. De hecho, se parecen, históricamente, yo cuando era diputado ahí se parecían mucho, en algunos temas muy raros no, pero en el 90% de temas siempre votaban absolutamente lo mismo. PSC, Esquerra Republicana y en aquel momento Izquierda o Izquierda Unida, que ahí se llamaba de otra manera. El 95% de las votaciones eran las mismas. Sí, pero es curioso porque es una cesión más, efectivamente, pero vemos cómo la Generalitat pide cosas muy concretas. ¿Por qué pide ahora controlar puertos Lo que le falta. y aeropuertos en Cataluña? ¿Por qué el puerto de Barcelona? ¿Por qué el Prat? ¿No? O sea, me refiero que no está pidiendo... O sea, que es que nos parece, bueno, controlar... O sea, no hay ningún poder real, aparentemente, en controlar puertos y aeropuertos. Pero es que sí lo hay, efectivamente, es que sí lo hay. O sea, es que las personas que colaron a Delphi en Barajas van a controlar ahora el aeropuerto del Prat, que es de los más grandes de Europa. O el puerto de Barcelona, que es un hub comercial muy importante en nuestra costa. Entonces, es que no piden... O sea, no es baladí lo que piden. Y tampoco es baladí lo que el PSOE les da, lógicamente. Entonces, es un peligro que puertos y aeropuertos estén en manos de los separatistas. No os olvidéis, hay un asunto que parece una tontería, pero no es una tontería. A Pujol le cabreaba mucho que en Cataluña vieras un guardia civil. ¿Sabes? Y le cabreaba mucho ver un policía nacional. Y que en un aeropuerto, cuando llegas a Barcelona, lo que te encuentres es guardia civil y policía nacional, cabrea mucho. Lo que quieren es un tío vestido de butifarra. O sea, con tal que sepa claro, ellos te dirán que no sirve para nada, es pura estética, pero para ellos la estética es clave. Sí, pero después vendrá porque en los puertos y aeropuertos hay una cosa muy interesante que se controla, que es todo el tema de entradas en Hacienda. O sea, la policía importante ahí no es la policía, la aduanera, vamos, es la aduanera. Esto no lo han pedido, porque además parece ser que no es fácil de dar por la legislación que tiene la Policía Nacional sobre esto. Pero bueno, vamos ganando pasito a pasito. De momento tú solo verás la policía y la Guardia Civil en cosas que te den por saco. O sea, que te repriman, que te hagan bien el maletín, que no sé qué. Pero en cosas de tal, ahí verás a los tuyos. Esto estéticamente, pues yo lo tenía clarísimo. Nos queda un poquito menos de 10 minutos. Vamos con esa idea que ha tenido el gobierno de Milei en Argentina. Me gustaría saber qué opináis. Se llama servicio cívico. A él pueden apuntarse los jóvenes de entre 18 y 24 años que, por ejemplo, no estudien o tampoco estén trabajando. Después de en este proyecto lo que se busca es una especie de servicio militar en la que esos jóvenes que decidan hacerlo reciban además una retribución económica. Después de esa mili, lo que pueden hacer es acceder directamente a un puesto de trabajo, seguir formándose, ampliar su nivel de estudios o incluso seguir especializándose dentro de lo que estaban haciendo en la propia mili. ¿Qué os parece? Porque lo que está afirmando el gobierno de Argentina, que esto está bien, porque quieren sacar a muchos jóvenes de la droga o de las malas compañías y por lo menos darle una alternativa distinta a lo que están viviendo. Me parece necesariamente imitable. Sí, además va acompañado de un oficio. Porque en España, en la época en que había la mili, pasaban dos cosas. Una, que se destetaba mucha gente de su territorio, lo cual no es mala cosa, y dos, que aprendían un oficio. Pero muchos simplemente era que cambiaban de aires, o sea, que se encontraban que en vez de hablar siempre de vacas con su primo, hablaban con un tío que no tenía nada que ver. Y eso iba francamente bien para desboinar, para destetar, ¿no? Pero el tema de los oficios, a mucha gente de pueblos le salvó el tema de los oficios, el haber aprendido un oficio ahí, que sí que sé que últimamente al menos no daban calificación profesional, o al menos en muy pocos. Y eso habría que no se da ahora, y eso habría que resolverlo, porque hay muchos oficios que se pueden aprender. Bueno, yo recuerdo gente que el tema de autobuses, por ejemplo, conductor de camiones, conductor de autobuses, mecánico de camiones. Todo eso, un curso en el ejército es mucho mejor que puedes hacer en cualquier sitio, Eso es cierto. porque tienes un material que no vas a tener en tu vida. Claro, si sales de ahí con eso, no solamente no has perdido el tiempo en la calle, no has sido un nini, has ingresado dinero, te has mantenido y has sacado un oficio que después probablemente te permita incluso ser rico. Porque en oficios de estos se acaba siendo rico ahora mismo. Pablo. Sí, yo estoy en edad de aplicar, me pasa que sí que hago cosas, pero bueno, me parece bien. Es que eres jovencísimo. Sí, bueno, no, que le movilicen. Eso, que me lleven, ¿no? La verdad es que me parece muy, muy interesante. Sobre todo que
van a acusar a esta medida, probablemente, ya no lo podemos saber porque son poco originales, de militarismo y demás, ¿no? Como de querer favorecer el militarismo y la violencia a los más jóvenes y tal. Y lo cierto es que en España, por ejemplo, tenemos unas Fuerzas Armadas que son estupendas y como formación de la mejor que se da es en las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que la población, tanto en España como en Argentina, por supuesto, conozca primero la labor de sus Fuerzas Armadas, segundo pueda conocer un oficio, como decía Francas, y tercero, o sea, participar de una cultura política militar que es muy importante y que ahora mismo no se da en ninguna parte. Entonces a mí me parece una medida sensacional. O sea, del esfuerzo, cultura del esfuerzo. Bueno, cultura del esfuerzo, además es remunerado, me parece bien, es voluntario, me parece también muy bien y creo que no tenemos que envidiar para nada a Argentina. En España existe la figura del reservista voluntario, muchos españoles no la conocen. El reservismo del ejército es una de las vanguardias más interesantes que tienen nuestras Fuerzas Armadas y yo animo a que la gente se interese por los reservistas voluntarios en España, que además es fácil, te dejan elegir sitio, es voluntario, cuando te movilizan es remunerado también y es una figura parecida y además no hace falta ser joven, así que podemos ser todos, de esta mesa podemos ser todos reservistas, todos, reservistas voluntarios. Hombre, yo creo que la clave está en esas dos palabras, voluntario y remunerado. Lo que va a hacer mi ley no es restaurar el servicio militar obligatorio, sino introducir una especie de servicio social donde remunerarán un poquito y ofrecerán a los jóvenes que quieran apuntarse voluntariamente. Yo creo que lo importante de la medida es lo simbólico, es decir, recuperar la imagen del ejército como algo que, hombre, que está bien. Servir a tu país y ser parte del ejército de Argentina, en ese caso, ¿no? Aquí pues no estaría mal hacer algo similar, no tanto porque se vaya a ofrecer una salida a jóvenes, porque bueno, digo yo que el joven que quiere, que posiblemente también, ¿no? Pero porque ya es hora de poner en valor a nuestras Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares del país, por cierto, una de las instituciones más respetadas, dado el descrédito de tantas otras. Y sí, yo creo que lo ha definido don Josep María Francas como algo necesariamente imitable, ¿no? Sí, pues sí. Y algún país de Europa se está planteando no esa misma cosa. Sí, hay muchos ya que pero, no esto exactamente. Pero jugar al servicio militar porque se han dado cuenta que, hombre, que la sensación de patria desaparece si no hay nada que te ate a eso. Y el tema del servicio militar te hacía, como mínimo, meterte en la cabeza que formas parte de una nación, ¿eh? y que algún día puede tocarte defenderla. Eso ya, que es donde iba Luis, que es un poco más profundo de lo que he dicho yo, que era mucho más superficial y de trabajo. Eso es más profundo. Claro. No hace muchas semanas que salió una encuesta, no me acuerdo si era el 60, el 70 o el 80, se movía en esa horquilla. Entre el 60 y el 80% de los jóvenes que decían que ellos no estarían dispuestos en ningún caso a ir al frente para defender a su país. Me llamó bastante la atención. ¿Te llamó la atención? A mí, conociendo jóvenes, me extraña muy poco. Es una cifra muy amplia, sí, claro, 8 de cada 10 estamos hablando. Bueno, igual la cifra sí, pero que esa sensación, porque es que con la educación que tenemos, que es justo lo contrario de lo que decías tú del esfuerzo, y la responsabilidad no existe, o sea, todo eso ha desaparecido, ya le vas a contar tú a un tío que se pegue por ti, ni te cuento para... ¿Cómo van a querer pegarse por un país que oculta sus propios símbolos nacionales? O sea, solo recientemente hemos empezado a rescatar la bandera española como algo que es normal de exhibir, ¿no? En algunas zonas. En algunas zonas, claro. Y ha costado mucho, ¿eh? Cuando pusieron la famosa bandera en Colón, hay gente que se rasgó las vestiduras. ¿Pero cómo? La bandera española. Vamos a terminar el programa casi como lo hemos empezado, hablando de ese pleno del Congreso de los Diputados del día de hoy, porque se ha producido ya la derrota del Ejecutivo en el Congreso. Junts y PNV se unen al Partido Popular y tumbarán ese impuesto a las energéticas. Antes de irnos, ha salido el CIS, hoy tocaba la publicación de la encuesta del CIS de Tezanos. Vamos a ver qué es lo que dice. No sorprende a nadie, pues no, porque ganaría, según este barómetro, el Partido Socialista lo haría con un 32,2% de los votos, por detrás estarían los populares con un 28%, Vox le sigue colocando en tercera posición y Sumar se precipita. Es muy fácil de resolver esto, porque esta mañana en alguna emisora han dado todas las últimas encuestas no del CIS. Si cambiáis el rojo por el azul, es verdad. No, tampoco. Tampoco, muy parecido. porque Inflan ha sacado la fiesta, 32 y 27. que duplica Esquerra. Los otros no los miro.
Los otros no los miro. Miro el 32, es lo que están dando muchas encuestas, 32, 31, y el 28, 27 es lo que están dando para el PSOE. O sea, con cambiar el resto no lo miro, porque ya memorizar tanto a mi edad no puedo. Yo lo siento, pero tengo una imagen que defender, me niego a comentar las farsas de Tezanos. Hemos hecho chistes antes. Poco me parece, a mí el 32% poco me parece para el PSOE. Bueno, aquí lo dejamos. Gracias a los tres por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas las redes sociales del Toro Televisión, que esta tarde les espera Xavier Orcajo en la redacción abierta y que nosotros les esperamos mañana aquí puntuales, como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Por lo demás, que descansen, que tengan un feliz día y les vemos mañana. Y los espectadores de los socios del Club de Amigos que estén esta tarde en la cena, pues allí nos vemos, que aquí ya hay 3, que vamos a estar allí puntuales, dispuestos a escucharles, a abrazarles y brindar con todos ustedes. Que pasen un feliz día. Adiós.